estamos aquí con la familia Castellanos. Para nosotros es un placer estar acá. Creo que es importante este día porque vamos a lograr, digamos, saber un poquito más de la vida del coronel José Castellanos. Así que, señora Frida, coméntenos cómo se siente usted de que su padre, la historia de su padre, es una historia que está culminando y va al mismo tiempo, digamos, a ser proyectada para las nuevas generaciones de salvadoreños y que el mundo sepa de qué tan humanitario y qué tan proactivo es nuestra comunidad salvadoreña. Cuéntenos un poco de su padre. Bueno, quisiera comenzar por contarles que el día de ayer nos dieron la noticia que a papá le han dado el título de Justo entre las Naciones. Esto fue algo que se presentó hace 3 años ante el Yad Vashem. Fue un grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a Israel a presentar la petición con todas las pruebas que habían pedido, además de un video del sobreviviente que se había encontrado hasta ese momento, que el Dr. Meyer, se hizo un video de él y él pidió que papá se le nombrara Justo entre las Naciones. Esto es algo que 3 años es un tiempo bastante corto para decidir sobre si una persona se merece el título o no, porque generalmente han habido personas que han esperado hasta 20 años, porque se hacen investigaciones muy a fondo. Pero en el caso de papá se presentaron pruebas contundentes, tanto documentales como de video, personas sobrevivientes. Entonces tomó 3 años y ayer nos avisaron que le dieron el título. La verdad que nos tiene sumamente emocionados, estamos todos reunidos acá celebrando y veremos qué pasa de ahora en adelante. Pero creo yo que esto ha sido la culminación de algo que papá jamás esperó, porque si algo puedo decirle yo es que papá nunca esperó nada a cambio de lo que hizo. Es más, cuando yo le pregunté a papá por qué nunca había comentado nada, me dijo porque cualquiera lo hubiera hecho en mi lugar. Cosa que hoy nos damos cuenta que no es tan fácil. Pero sin embargo, siento yo que sí era necesario que se le reconociera, que se reconociera que en El Salvador hubieron personas que ayudaron a los judíos en el momento más oscuro de la historia de ellos, sin esperar nada a cambio. Y creo que tiene bien merecido papá este título que le han otorgado. ¿Qué más le puedo decir? Es una historia para mí sumamente emotiva, porque no es una historia de guerra, sino que es una historia de lo que puede ser una persona cuando siente que un amigo tiene una necesidad y lo quiere ayudar. Esa decisión de mi papá de ayudar al amigo que estaba en problemas lo hizo darle primero un puesto que no existía para que esta persona estuviera a salvo y pudiera tener papeles que lo caracterizaban como ciudadano de otro país y pudiera entrar y salir, además de que tenía un estatus diplomático, que eso le ayudaba a él mucho para poder entrar y salir. Con eso logró salvar primero a su esposa y a su hijo, y después para poder ayudar al resto de la familia de él, porque esto empezó como un proyecto pequeño de familia. Ayudemos al amigo que está en problemas y a la familia de este amigo que está en problemas, pero poco a poco más y más personas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y que estaban entregando certificados. No eran pasaportes, no eran visas, no era un documento que permitiera viajar, sino que era un documento que decía: esta familia, porque no era personal sino que era familiar, esta familia es ciudadana de El Salvador, permítanles entrar, salir y circular en su país. Con esos documentos las personas podían vivir tranquilos sin el temor de que los llevaran a las cámaras de gases o a los centros de trabajo forzados o a cualquiera de los lugares donde los llevaban. Y el Dr. Myers en su declaración dice que cosa rara, que los nazis realmente no se percataran que en Hungría casi habían más salvadoreños que húngaros, entre los judíos, ¿verdad?
todo, les preguntaban, no, yo soy salvadoreño, aquí está mi certificado, ¿verdad? Y él, siendo uno de los que se salvaron de eso, cuenta la historia. Y una de las cosas es que primero estaba en un idioma que no entendían los nazis, y tampoco querían problemas internacionales con países que no estuvieran en guerra con ellos, cosa que Centroamérica no estaba en guerra con ellos. Así que cualquiera que tuviera estos certificados estaba más que libre y a salvo en una situación en donde todas las demás personas estaban en peligro. A raíz de estos certificados, cuando ya la situación se volvió difícil para 2 personas nada más, entonces pidieron ayuda a la Cruz Roja Suiza. La Cruz Roja Suiza dijo que podía ayudar, pero con la condición de que fuera formalizado, porque hasta entonces todo este proyecto era nada más entre papá y el señor Mantelo, prácticamente de escondidas del gobierno de El Salvador, que en ese entonces estaba el presidente Martínez, que no, él era bastante pro-nazi. Entonces, cuando cambió el gobierno, papá pidió permiso para entregar estos certificados. En ese tiempo estaba de canciller el señor Ávila, quien dio el permiso, y a partir de entonces la Cruz Roja Suiza empezó a distribuir estos certificados a todo el que lo necesitara. Y los couriers que llevaban estos certificados regresaban con noticias de lo que estaba pasando de verdad con los judíos que eran llevados a los campos de concentración. Y así fue como la noticia se dio a conocer en Suiza primero, y en Suiza fue el primer país y el primer periódico que sacó algo sobre lo que realmente estaba sucediendo en los campos nazis, que no eran sencillamente unas prisiones ordinarias, sino que ahí la gente era exterminada. Y yo creo que ese es otro gran mérito que tuvo todo lo que en un tiempo se dio a llamar la acción de El Salvador. ¿Nos podría presentar a sus hermanos? Claro que sí. Tenemos a Mauricio, Ivonne, Blanca, Arturo y Paul. Me gustaría saber cómo ustedes se sienten que la comunidad de Los Ángeles haya elegido el nombre de su padre para aperturar una nueva escuela en Los Ángeles y utilizar ese modelo positivo de su padre como una forma de decirle al mundo entero que los salvadoreños son gente trabajadora, positivos, proactivos, empresarios. ¿Cómo se siente de esto que está pasando en Los Ángeles? Bueno, puedo hablar por mí mismo, pero yo quisiera que mis hermanos también me acompañaran después. Creo que es un gran honor para nosotros. Tengo que decirle, como le dije en un principio, papá jamás esperó que lo recompensaran por lo que hizo, pero sin embargo siento que es una historia que sí se debe de conocer. Es algo tan bonito porque primero es la historia de una gran amistad, es la historia de alguien que sin esperar nada ayudó al prójimo y estuvo dispuesto a lo que fuera con tal de que, ya sabiendo lo que estaba pasando, tratar de evitarlo, ¿verdad? Y no cualquiera como dijo papá, que cualquiera lo hubiera hecho en su lugar, no creo que cualquiera lo hubiera hecho. Y sí siento que cuando yo le pregunté y él me dijo que todo el mundo lo hubiera hecho en su lugar, yo me puse a pensar que no era así, que esa historia se tenía que dar a conocer.